Vamos a mirar Romanos capítulo 3. Y el tema que le he puesto a este mensaje de Romanos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8, le he puesto administradores de su palabra. Y vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y para que el Espíritu Santo tome el control total de este mensaje, que lo hacemos para su honra y para su gloria y para que su iglesia sea edificada, para que su pueblo sea edificado y para que seamos confortados en su palabra. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, venimos, Señor, implorándote, Padre, que tú hables a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, que es el que está con nosotros, que nos ha sellado, que nos ha marcado y que está dentro de nuestro corazón, Señor, que es el que va a hablar a nuestros corazones, Señor, que tu palabra sea predicada fielmente, Señor, y que podamos entenderla, aplicarla en nuestra vida, que podamos ser confortados, que podamos ser desafiados, que podamos ser levantados, que podamos ser, Señor, cambiados, transformados, regenerados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor, y poder, Señor, aplicar, Señor, cada palabra en nuestra vida, Señor, y poder exaltarte a ti, Cristo, Señor, en nuestro caminar diario, Señor, como discípulos tuyos. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos, Señor, a poder escuchar la predicación de tu palabra con diligencia, Señor, con temor y temblor, Señor. Y al igual, Señor, como la iglesia está dispuesta a escucharla, Señor, con diligencia, así, Señor, dispongo mi vida, Señor, para que tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, y que pueda, Señor, hablar a tu pueblo, hablar a tu iglesia, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Romanos capítulo 3. Conforme vamos hablando conforme vamos leyendo la escritura o predicando, vamos a ir leyendo versículo tras versículo. Antes de comenzar a leer la Biblia, quisiera dar una pequeña resumen de lo que hemos estado viendo las últimas semanas. Tomando en cuenta que uno de los conflictos más grandes que tenía el apóstol Pablo era precisamente con los judíos. Al igual que Jesús fue acusado de blasfemar contra la ley, al igual que Jesús fue acusado de blasfemar contra los escogidos de Dios o contra el pueblo de Israel, y a la vez que Jesús también fue acusado de ir en contra de las promesas de Dios, precisamente a Pablo en Acaya lo presentaron y fue acusado de fue perseguido y persuade a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley, dice Hechos capítulo 12. La gente o los judíos iban en contra de Pablo porque ese hombre, decían, persuade a la gente de que honren a Dios, pero de que lo honren en contra de la ley. En Hechos capítulo 20 los judíos planeaban un atentado contra él. De hecho, antes de que se embarcara hacia Siria, los judíos planeaban matarlo a Pablo. En Hechos capítulo 25 los judíos lo acusaron falsamente y desesperadamente buscaban para matarlo o querían matarlo. En la Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 relata cómo la iglesia era perseguida por los judíos anticristianos. Entonces, así como Jesús recibió bastante oposición de parte de los fariseos y de parte de los líderes judíos, así como también Esteban fue asesinado por haber predicado a Cristo y recibió también oposición de parte de los judíos, de parte de los líderes, así también Pablo recibía mucha oposición de parte de los líderes, de parte de los judíos. Pablo era acusado de mentiroso. Pablo fue acusado de traidor a Moisés, traidor a la patria, traidor a los judíos. Fue acusado de traicionar la ley, fue acusado de blasfemo y fue acusado de menospreciar al pueblo de Dios, que eran los judíos. Odiaban tanto a Pablo que buscaban cualquier ocasión para matarlo. El mismo odio que los judíos tuvieron contra Jesús cuando Jesús les confrontó a los fariseos de su falsa religiosidad y lo llevaron a acusarlo falsamente a Jesucristo. Falsos testigos testificaron en contra de Cristo. Hubo un falso juicio y terminaron por matarlo. Este mismo odio fue el que provocó que
que contrataran falsos testigos también en el caso de Esteban, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6 y hasta el capítulo 8, cómo los judíos contrataron falsos testigos para declarar en contra de Esteban y decían, a este hombre le hemos escuchado blasfemar en contra de la ley, en contra de Moisés, en contra del templo, en contra de la política de los judíos. Y lo acusaron falsamente, testificaron falsamente contra Esteban y lo llevaron hasta la muerte. Murió apedreado a los pies de Simón, de Pablo. En aquel tiempo todavía no era convertido. Y precisamente ese mismo odio es el que tenía Pablo antes de ser convertido a Cristo, que perseguía a la iglesia para matarle. Había un odio y había una oposición tremenda de parte de los judíos hacia el evangelio. Y eso lo pudimos leer en el capítulo 2 de la semana pasada, cómo los judíos trataban de refugiarse, cómo los judíos trataban de esconderse bajo su cultura judía porque eran el pueblo escogido, cómo los judíos trataban de esconderse bajo su pacto que era la circuncisión, y cómo los judíos trataban de esconderse y de refugiarse y de sentirse seguros porque tenían la ley. Sin embargo, Pablo, cuando expresa la condición de los judíos tenían bastante oposición en contra de Pablo, en contra de Jesús, en contra de Esteban y en contra de todos los cristianos que se levantaban para predicar el evangelio de Jesucristo. Los cristianos tenían bastante oposición, y no meramente de los impíos, sino de los meros judíos religiosos eran de los que estaban siendo perseguidos los cristianos. Y pues con justa razón, ¿verdad? ¿Cómo iban a estar tranquilos cuando todo su sistema religioso estaba siendo confrontado? Así como Jesús confrontó el sistema religioso de los fariseos, así también Esteban y así también Pablo lo confrontó. Imagínense si aparece de repente un hombre llamado Juan el Bautista, que se aparece y empieza a predicar: arrepentíos y convertíos. Y les decía a las multitudes, dice la Biblia en Lucas capítulo 3, 7 y 8, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. No tratan de refugiarse en su cultura, no tratan de refugiarse porque son los escogidos de Dios. Al igual, ustedes mismos también necesitan el arrepentimiento. Juan el Bautista empezó a confrontar el sistema religioso cuando les dijo: generación de víboras, ustedes también necesitan el arrepentimiento. No porque sean hijos de Abraham tienen seguridad de salvación. Los judíos confiaban en su herencia porque eran hijos de Abraham. Primero se aparece Juan el Bautista, de repente se aparece Jesús desafiando todo el sistema religioso, y estos también confiando que eran hijos de Abraham. De hecho, en Juan capítulo 8, respondiendo y le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham, decían ellos, somos hijos de Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es mentiroso y padre de mentira. Los judíos estaban siendo desafiados y confrontados por la verdad de la palabra. Juan el Bautista les decía: no se confíen porque son hijos de Abraham. Llega Jesús y les dice: no se confíen porque son hijos de Abraham. De hecho, Jesús fue más allá. Jesús les dijo: ustedes ni siquiera son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Ustedes me quieren asesinar y ustedes son mentirosos, y el diablo es asesino y mentiroso desde el principio. Los judíos solamente crujían sus dientes y se airaban más en contra de la predicación de Jesucristo cuando su sistema religioso era confrontado. Y ahora viene Pablo en el capítulo 2 de Romanos diciendo: tú tienes sobrenombre judío. Lo miramos la semana pasada. Tú que alardeas de ser judío. Si usted ve en Romanos capítulo 2 a partir del versículo 17. Tú pensando que eres superior a los demás porque eres judío.
tú que te apoyas en la ley hablando de los judíos, tú que te glorías de Dios hablando de los judíos, tú que conoces su voluntad, tú que apruebas lo mejor, tú que eres instruido en la ley, tú que confías que eres guía, que eres luz, que eres instructor y que eres maestro y que tienes la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que te confías en tu herencia como hijo de Abraham, tú que te confías en la ley, que tienes la revelación de la ley, y tú que confías que tienes un pacto de la circuncisión. Y sin embargo, dice Pablo, nada de esto te sirve para salvación. Nada de lo que los judíos tenían en sus manos, en su revelación, en su circuncisión, ayudaba para la salvación. Y era el enojo que tenían los judíos en contra de Pablo. Dios puede librar y ha librado a los judíos de ser exterminados. Dios puede ayudarlos militarmente para que puedan vencer cualquier ataque militar. Dios les puede ayudar económicamente, políticamente. Dios les puede ayudar en protegerles como hemos visto que Dios ha ayudado al pueblo de Israel y lo ha protegido muchas veces. Y podemos tomar el ejemplo de la batalla de los 5 días que vencieron a 5 naciones que no recuerdo en qué fecha, que se levantó Siria, que se levantaron 5 naciones en contra de Israel para tratar de vencerlo, conquistarlo y exterminarlo. Y sin embargo Dios estuvo ahí con ellos, protegiéndoles, porque no era su tiempo. Podemos ver cómo la gente, y de hecho lo hemos visto en las redes sociales, cómo misiles van sobre el pueblo de Israel, y de alguna de otra forma los misiles son desviados, o Dios de alguna forma ha protegido a la nación de Israel. Podemos hablar cómo milagrosamente Dios ha salvado al pueblo de Israel una y otra vez, y podemos hablar de cómo Dios lo ha protegido. Como nación, Dios ha protegido a Israel. La gente dice que Hugo Chávez, que insultó y maldijo al pueblo de Israel y al poco tiempo murió de un cáncer en sus entrañas, supuestamente la gente dice que un juicio de Dios sobre él. Pudo haber sido así, pudo haber sido Dios que juzgó al quien maldijera al pueblo de Israel. Y podemos ver cómo Dios ha protegido al pueblo de Israel de una y de otra forma. Pero tristemente, hermanos, eso no garantiza la salvación de sus almas. El pueblo de Israel puede ser el pueblo escogido de Dios y puede gozar de la protección de Dios y puede gozar de los privilegios de ser el pueblo de Dios. Pero sin embargo, toda esa clase de protección política, económica, social, moral, toda esa clase de protección o cobertura que el pueblo de Israel tiene, no le ayuda a ser salvo en sus almas. No le ayuda y no le garantiza la salvación de sus almas. Los judíos necesitan a Cristo tanto como nosotros lo necesitamos. También a ellos hay que predicarles el evangelio. Aunque tengan la ley, aunque sean hijos de Abraham, aunque sean del pacto de la circuncisión, necesitan a Cristo tanto como nosotros. Porque a última instancia, versículos 28 y 29 dice, no es ser judío el que lo es exteriormente, no es ser circuncidado el que lo es exteriormente, sino es judío el que es en lo interior, creyendo y siguiendo la misma fe que siguió nuestro padre Abraham, que es la promesa de redención que se cumplió en Cristo Jesús. Abraham fue justificado, y eso lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Abraham fue justificado por fe, y por esa misma fe nosotros también somos justificados. Creyendo en la promesa del Salvador, creyendo en la promesa de redención, y esa promesa de Salvador y esa promesa de redención se cumplió en su Hijo Jesucristo. Y somos circuncidados en el corazón por la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto, que somos justificados por fe. Entonces no es judío el que nace judío, o no es circunciso el que exteriormente se hace una circuncisión. El Señor pide que seamos fieles a la fe de Abraham y que seamos
fieles al pacto que es en Cristo Jesús. Y entramos ahora al capítulo 3 de Romanos. Pero entonces, ¿qué ventaja tiene el judío entonces? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Después de que Pablo pone la condición real del hombre, de los depravados en la segunda parte del capítulo 1, de los gentiles, de los religiosos, de los moralistas en la segunda parte del capítulo 2, de los judíos en la segunda parte del capítulo 2 de los judíos. En este capítulo 3, Pablo responde a las preguntas y a las objeciones que se levantan después de su tesis en cuanto a la condición del hombre. Y la primera objeción que se levanta es: pero entonces, si los judíos no tienen salvación, no tienen garantizada y seguridad de salvación, ¿qué ventaja tiene entonces ser judío? Versículo 3. Si el judío y el gentil están delante de Dios al mismo nivel, entonces ¿qué ventaja tiene ser judío? Y la respuesta la vemos en el versículo 2, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 2, mucho, en todas maneras, primeramente y ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermano, no hay mayor privilegio para una familia que se le haya confiado la palabra de Dios. Le plació a Dios confiar su palabra a los judíos. La palabra de Dios fue depositada en manos de los judíos para preservarla pura e incorrupta. Primero para beneficio de ellos y después para beneficio del mundo. Ellos tenían los medios para salvación, mas no tenían el monopolio. No hay mayor privilegio que el Señor les haya confiado la palabra de Dios como a nosotros. Qué gran privilegio que tenemos la Biblia en las manos y podemos de alguna forma estudiarla, escudriñarla y encontrar la salvación de Cristo en la palabra. Es el mayor privilegio y la mayor satisfacción que un hombre puede haber tenido, el mayor privilegio que los judíos pudieron haber tenido, que tener la revelación de la palabra de Dios. Por eso Jesús les decía: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, en Juan 5:39. Les decía a los fariseos: escudriñen las Escrituras. Si quieren buscar la salvación, está en las Escrituras. Si quieren encontrar vida, la vida está en las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, porque eso da testimonio del Hijo de Dios, da testimonio de Cristo. Pero los judíos no solamente no creyeron, sino que se hicieron enemigos de Cristo y del Evangelio, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. El privilegio más grande que los judíos han tenido es que la Escritura y que la ley les ha sido revelada a ellos. Qué privilegio tan grande que el Señor nos haya escogido a nosotros de entre las multitudes para traernos a Él. Qué privilegio tendrán nuestros hijos, de que nuestros hijos van a crecer en donde hay palabra de Dios. Qué privilegio tuve yo como hijo, que mis padres se convirtieron desde muy jóvenes y nos enseñaron a buscar a Dios, nos enseñaron el temor de Jehová. Qué privilegio tienen nuestros hijos, que nosotros les enseñemos el temor a Jehová y que les enseñemos el camino de la verdad. Qué privilegio tan más grande tienen los judíos. No así otras personas que no tienen la forma de crecer en el Evangelio, no tienen la palabra y no tienen que ir a predicarles. Pero el privilegio más grande que gozamos nosotros y el privilegio más grande que gozan nuestros hijos es que tenemos la verdad y la revelación de la palabra de Dios. Y esa es la ventaja de ser judío, que ellos desde un principio tuvieron la revelación y la palabra de Dios les fue revelada a ellos una y otra vez, a través de los profetas, a través de los sacerdotes. Y cuando Cristo vino a la tierra, el Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Qué mayor privilegio que Cristo haya nacido en la familia de los judíos. Esta era la ventaja número 1 que tenían los judíos. Y la primera objeción que tenían entonces, ¿qué ventaja tiene? Bueno, la ventaja, mis hermanos, es que ellos, versículo 2,
les ha sido confiada la palabra de Dios. Primera objeción. Segunda objeción. ¿De qué les sirvió a los judíos esta revelación si como quiera no creyeron? ¿De qué les sirvió a los judíos tal revelación si como quiera no creyeron? Y no solamente no creyeron, sino que se hicieron enemigos de Cristo y su evangelio. Dice versículo 3. Pues qué, si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En otras palabras, si Dios prometió salvarnos y no nos salva por nuestra incredulidad, entonces Dios es mentiroso e infiel por fallar a su promesa. Este es el argumento que presenta el capítulo 3, hermano. Si la palabra no funciona en mí, entonces es palabra infiel y falsa. Poniendo en tela de juicio su palabra y probándola, filtrándola a través de su incredulidad y calificándola como que Dios fuera infiel. Tú dijiste que me ibas a salvar, y si no me salvas, entonces no eres fiel a tus promesas. Ese era el argumento que levantaban los judíos. Versículo 3. Pues qué, si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Cristo, de Dios? Si tú dijiste que me vas a salvar y yo no creo en tu salvación, entonces ¿eso te hace mentiroso? ¿O eso hace la fidelidad de Cristo infiel? La respuesta número 4. De ninguna manera, versículo 4. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo se exalta y responde, de ninguna manera. ¿Cómo es que tu incredulidad va a poner en tela de juicio la fidelidad de Dios? No porque tú no creas, hermano. Dios es infiel. No podemos filtrar nuestra incredulidad y saber que si Dios prometió salvarme y no me salva, entonces Dios es mentiroso. De ninguna manera, dice Pablo. Nunca suceda esto. Que quede bien claro que Dios es veraz. Y lo contrario, el hombre es un embustero y mentiroso. En otras palabras, Dios siempre cumplirá sus promesas, porque sus promesas son verdad y Él es verdad. Dice en Números 23:19, Él no es hombre para que mienta. No puedes comparar el carácter mentiroso de un hombre con el carácter fiel de Dios. Así como el pecado no anula la justicia de Dios, así la incredulidad y el engaño del hombre no anulan la fidelidad de Cristo. Y esto es lo que quiere decir el versículo 3 y 4. El hecho de que no crea que me va a salvar, no lo hace a él mentiroso, me hace a mí incrédulo, porque él sigue siendo fiel. Y su fidelidad se notará al final cuando fuéramos juzgados. Versículo 4. De ninguna manera, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, la fidelidad de Dios es marcada por el carácter de Dios. Y la incredulidad del hombre es marcada porque el hombre ha sido invadido de duda y de incredulidad. Y no su falta de fe y no su incredulidad pone en tela de juicio la veracidad y la fidelidad de Dios. Todo lo contrario. La tercera objeción, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En otras palabras, si cuando yo peco, mire la teología, si cuando yo peco, Dios se glorifica al mostrar su perdón, entonces ¿por qué me castiga? Si le estoy ayudando a mostrar su amor. Mi pecado lo único que hace es mostrar la bondad de Dios y el perdón, y a última instancia Él sale ganando porque Él sale glorificado. Mi pecado lo único que hace es exaltar la bondad de Dios. Es injusto que me castigue por ayudarle a mostrar su bondad. Y añade Pablo, hablo como hombre, versículo 5.
¿Sabe que así piensan los hombres? Siempre tratan de justificar su pecado y siempre tratarán de encontrar bondad en su maldad. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios? Si mi pecado hace que Dios se manifieste en su amor y su bondad, entonces pequemos entonces, para que Dios siga manifestando su gloria. Esa era la objeción que tenía Pablo. Y la respuesta está ahí mismo. En ninguna manera. Versículo 6. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si la injusticia fuere buena, entonces no habría juicio. Si el pecado tuviera un buen fin, como lo es exaltar la bondad y el perdón de Dios, entonces, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si a última instancia el pecado serviría para bien. Dios no le va a agradecer al pecado por hacer resaltar su bondad. Es como si yo golpeara a una persona. ¿Usted conoce gente bien mansa? Que tiene mucha mansedumbre. Es como si yo golpeara mucho a una persona y decirle, mira, esta persona es bien mansa. Le pego una mejilla y me ofrece la otra, y te lo voy a mostrar, y le doy una cachetada. Y le doy otra cachetada, y le doy para mostrar lo bondadoso que es, o lo bondadosa que es. ¿Usted golpearía a una persona las veces que fuera necesario solamente para resaltar su bondad? ¿O resaltar su mansedumbre? Es el pensamiento que tenían los judíos. Es el pensamiento equivocado que tenían. Señor, si mi injusticia lo único que te hace es resaltar tu justicia, entonces, pues, ¿por qué me juzgas? Si a última instancia mi pecado te está glorificando, porque tú te glorificas en el perdón y en la misericordia. En ninguna manera, hermano, si el perdón fuera bueno, entonces, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? ¿Cómo Dios juzgaría al mundo si el pecado fuera bueno para exaltar a Dios? Pero Dios juzga al mundo porque el pecado, Dios lo odia y lo rechaza con todo su corazón y con todo su carácter. Es la tercera objeción. Cuarto, versículo 8, 7 y 8. Aquí básicamente habla de lo mismo. Pero por si mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿O por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Ahora, si quitamos el paréntesis de ahí, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decimos hagamos males para que vengan bienes? Hay un dicho muy famoso que dice, el fin justifica los medios. La última objeción a la que responde Pablo prácticamente se trata de lo mismo, el mismo énfasis, que el hombre trata de justificar la mentira. Y la pregunta es, ¿será que Dios castiga por darle la oportunidad de desplegar su gloria? ¿No es esta la forma más fácil de justificar una mentira? Decir, gloria a Dios por mi mentira, porque ahí la gloria de la verdad de Dios abunda. Es como decir, voy a mentir para que mi mentira resalte la verdad de Dios. Lo cierto es que el hombre tratará de encontrar buen fin a su maldad y todavía se siente ofendido al verse juzgado por su mentira. ¿Por qué Dios me juzga? ¿Por qué Dios me va a condenar por echar mentiras? Si mi mentira lo único que hace es resaltar la verdad de Dios. No tiene por qué juzgarme. No es justo que Dios me juzgue y me castigue y me mande a juicio porque mi mentira resalte su verdad. Esa es la teología que ellos tenían. Hagamos males para que vengan bienes. O sea, hagamos el mal para que Dios se glorifique y nos venga el bien a nosotros.
lo más impío que seamos, lo más bondadoso que Dios se mostrará. Lo más pecadores que seamos, la más gracia que el Señor mostrará. Lo más infieles que seamos, Dios mostrará más su fidelidad. Lo más mentirosos que seamos, Dios mostrará más su verdad. Esa era la teología de ellos. ¿Será eso lo que Dios quiere? Y la respuesta la podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 20 y en el Romanos capítulo 6. Dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase, la ley se introdujo para que el pecado sea manifiesto y la vida del hombre sea filtrada a través de la ley y viera que el hombre está lleno de pecado. Pero aunque el pecado se ha manifestado y se ha abundado en lo máximo, la palabra dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ese era el pasaje en el que se quedaban la teología de estos hombres. Bueno, si donde abunda el pecado, abunda la gracia, entonces pequemos. Pequemos lo más que hagamos, pequemos lo más que podamos, para que la gracia de Dios abunde y sea glorificado su nombre por su gracia. Pero la respuesta en Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gloria abunde? ¿O para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo una vez más. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado ya no somos esclavos del pecado. A Dios se le da la gloria, hermano, apartándose del pecado y no viviendo bajo el pecado. A Dios se le da la gloria apartándose del pecado y viviendo bajo el señorío de su obediencia y no pecando para que muestre su bondad. Estos argumentos no son viejos. Hay un predicador que estaba escuchando, muy moderno, y dijo, y lo escribí textualmente lo que él dijo, dice: Dios se pone feliz cuando tú pecas, porque le das la oportunidad de mostrar su perdón. Es exactamente lo mismo que dice Romanos. Hagamos males para que vengan bienes. Dios se pone feliz si tú pecas, porque Dios podrá mostrar su amor y le das la oportunidad para perdonarte. O sea que tú pecas, que Dios te va a perdonar. La misma filosofía y la misma teología que habla aquí en Romanos. Hagamos males para que vengan bienes. Eso es abusar de la gracia de Dios y empujarla al libertinaje. Ser justificado por Cristo no te da la licencia para pecar. Más bien te da la fuerza para poder vencer el pecado. La gracia de Cristo no te da la licencia ni el permiso para pecar. Más bien te da la fuerza y el poder para vencer el pecado. Y Pablo termina precisamente con esto desde el capítulo 1, 2 y 3. Todos son culpables. Todos los argumentos son refutados. Los paganos, los moralistas, los judíos. Y ahora Pablo contesta a las preguntas y las objeciones más clásicas, más fuertes que tenían los judíos y cualquier otra persona. Pablo responde de una manera bíblica. La gente de Dios tiene grandes ventajas y privilegios, le dice a los judíos. Ustedes tienen grande ventaja, grande privilegio porque tienen la palabra de Dios. Nosotros los cristianos tenemos grande ventaja, grande privilegio porque tenemos la palabra de Dios. Las promesas de Dios son válidas y verdaderas. Su carácter es fiel y lo hace válido. La falla de un judío no pone en mal la palabra de Dios. La falla de un líder cristiano, la falla de un pastor, no significa que el evangelio no funciona. La pureza de Dios es intacta. La justicia de Dios es verdadera. Y la maldad del hombre es revelada por el intento de justificar su maldad a través de la bondad de Dios. Y esta es la realidad, hermanos.
Dios levantó toda una nación de personas. Dios levantó un pueblo, Dios levantó una nación que se llaman judíos, los israelitas. Pero todas sus obras religiosas, todas sus actividades religiosas, todas sus ceremonias, todos sus sacramentos, todas sus costumbres y tradiciones religiosas, ¿sabe en qué añadieron a su salvación? En nada, absolutamente en nada. Si Dios no está en tu corazón, no sirve de nada. Y lo mismo podemos aplicar el día de hoy. Todas las actividades religiosas que hagamos, todas las veces que vengamos al culto, toda la ofrenda que demos, todo lo que cantemos, todo lo que alabemos, todo lo que hagamos, ¿sabe para qué sirve? Para nuestra salvación. Absolutamente para nada. Si tu corazón no está, entonces de nada sirve. Y este es el mensaje, hermano, que debemos predicar siempre. Si Cristo no es el dueño y Señor de tu vida, entonces todo lo que hacemos, todo lo que haces en la iglesia no sirve de nada. Todo el sistema religioso que llevas no sirve de nada. Y créame, hermano, conozco iglesias aquí en Columbus que están llenas de gente que están confiados en su sistema religioso para salvación. Aquí en Columbus hay iglesias que confían demasiado en su sistema religioso. Como una pastora, entre comillas, que dijo: no importa lo que enseñe la Biblia, nosotros así lo hacíamos en mi pueblo y así lo seguiremos haciendo. No importa lo que la ley diga, no importa lo que la Biblia diga, no importa lo que enseñe la Biblia. Yo en mi pueblo lo hacía así lo hacía en mi iglesia, en mi pueblo, y así lo seguiré haciendo. Mayor condenación hay porque están sentados en una iglesia con la Biblia en la mano, teniendo la ventaja de las Escrituras como los judíos, y sin embargo la rechazaron. Toda esa gente está dependiendo de todo lo que hacen, todas las actividades que hacen. Pero si dependen de todo, menos en una relación personal con Cristo, están perdidos. La única ventaja, hermano, que tú tienes de estar sentado en una iglesia es de que tienes las Escrituras en tus manos. Por eso digo que si estás sentado en una iglesia donde no se enseña el completo consejo de Dios en su Escritura, no hay ninguna ventaja. Y es triste saber que hay iglesias que no se enseña el consejo completo de Dios, que no se enseña correctamente las Escrituras. Y lo peor del asunto es que la gente tiene 3 Biblias, 5 Biblias de estudio, 3 Biblias traducidas, tiene enciclopedias, tiene comentarios, tiene diccionarios, tiene concordancias, y sin embargo no escudriñan la palabra de Dios. No hay ninguna ventaja estar sentado en una iglesia donde no se escudriñan las Escrituras. Si no estamos creciendo, estamos haciendo todo lo contrario. ¿Qué nos puede ofrecer o qué te puede ofrecer una iglesia donde no se enseña bien la palabra? Te ofrecen entretenimiento, te ofrecen conciertos, te ofrecen eventos especiales. ¿Cómo la gente puede amar más los eventos y el entretenimiento que la misma palabra? Así como los judíos, hermano, no echemos a perder el privilegio que tenemos de tener la revelación de la palabra. Y mucho menos no nos sentemos en la iglesia a perdernos. Esa gente que va a iglesias donde no se predica la sana doctrina, donde no se predica el consejo completo de Dios, no te sientes en una iglesia a perderte. No confíes en tu sistema religioso. No confíes en tu entretenimiento, que estás siendo entretenido y satisfacción momentánea y temporal que la iglesia te ofrece. Solamente en Cristo hay salvación, y solamente entendiendo el completo consejo de Dios para nuestra vida
es donde podemos crecer y es donde hay esperanza. Qué grande privilegio tenemos nosotros, hermanos. Qué grande privilegio tienen nuestros hijos. Porque me imagino que en su escuela conocen muchas personas que ni siquiera tienen una Biblia. Me imagino. Me imagino que en tu trabajo conoces muchas personas que ni siquiera tienen una Biblia. Hermano, no podemos menospreciar, así como los judíos, no podemos menospreciar la revelación de Dios que tenemos a través de su palabra. Si Dios te permitió nacer en un hogar cristiano, darle gloria a Dios. ¿Qué ventaja tiene entonces el judío? Bueno, la misma ventaja que tenemos nosotros. Tenemos la revelación de su palabra. Tenemos la forma de saber la voluntad, el carácter de Dios a través de su palabra. Y tenemos la forma de buscar la salvación, buscar la vida y llegar a Él a través de su palabra. Le voy a invitar que se